Bienvenidos a su nuevo espacio digital, Nuestros Derechos. Un placer conocerlos, mi nombre es Saraí Maza y soy la presidente, director ejecutivo de la Fundación Guardians of Human Rights. Muchas gracias a Quique Posada y a TV Aldea Global por permitirnos este espacio para hablar con ustedes acerca de todos estos temas importantes, la dignidad del ser humano sobre todo. ¿Y qué son los derechos humanos? Ahora vamos a continuar con esta sección que se llama Lo Fundamental. Derechos. Cosas a las que estás autorizado o se te permiten. Libertades que están garantizadas. Humano. Miembro de la especie Homo sapiens. Hombre, mujer o niño. Una persona. Derechos humanos. Los derechos que tienes simplemente porque eres humano. Qué importante es saber lo fundamental, qué son los derechos humanos y que les pertenecen a todas las personas que están en este mundo, como tú, como yo, nuestra familia, nuestros amigos. Y en ese sentido vamos a darle la bienvenida en este segmento de entrevista a un politólogo, líder comunitario, gran amigo que se encarga semana tras semana, día tras día de trabajar en pro de los derechos humanos. Alfred Santamaría. Alfred Santamaría, politólogo, un hombre de la comunidad aquí latinoamericana en los Estados Unidos, un hombre que nos ha enseñado mucho, nos ha traído siempre buenas noticias y apoyo a todos los hispanos. Está muy comprometido con distintas causas, líder comunitario. Un hombre genial, Saraí. ¿Qué me cuentas? Bueno, gran amigo, excelente persona. Y gracias a todo ese trayecto, esa trayectoria que tienes, te escogimos para este primer segmento que se llama Héroes Anónimos. Personas que están ahí trabajando por la comunidad, ejerciendo esa responsabilidad de vida. Y bueno, queríamos hablar de las razones por las cuales has tomado este... Sí, no, muchas gracias a los dos. Me siento muy feliz de estar acompañándoles. Les felicito por este emprendimiento de llevar información que inspire a la comunidad. Son grandes líderes ustedes y dos grandes fuerzas unidas. Es una buena fórmula. Les felicito. Hiciste un editorial muy interesante en tus redes sociales. Los derechos humanos, ¿cómo están en peligro quizás durante este momento tan especial para la historia? El tema de los derechos humanos comenzó a unirse o a consolidarse luego de la Segunda Guerra Mundial por medio de organizaciones tales como las Naciones Unidas. Y fue allí donde se comenzó a hablar de que todos los estados tenían que unirse y tenían que comenzar a plantear algunas cosas básicas para proteger la dignidad humana, algunas cosas muy esenciales. Y desde entonces, obviamente, las Naciones Unidas y otros organismos internacionales no son perfectos, pero por lo menos soy optimista y me gusta pensar que es mejor de lo que había antes en muchos aspectos y en muchas instancias. Hay amplias críticas con respecto a cosas en donde las organizaciones que defienden los derechos humanos tienen que ser más proactivos o que no están hablando al respecto, pero por lo menos pienso que todos nosotros, los ciudadanos de a pie, los activistas, los líderes comunitarios, podemos poner nuestro granito de arena. Hay dos decisiones: hacer algo al respecto y hablar y enfrentar y tratar de ser el agente del cambio que queremos ver. O la otra opción es simplemente decir, no,
eso le corresponde a otra persona o mi participación realmente no va a tener ningún impacto. Y es por eso que constantemente, por medio de las ONGs, organizaciones sin ánimo de lucro o inclusive a través del proselitismo político, tratamos de impulsar lo que son los derechos básicos del ser humano. Y también uno de esos principios básicos, digamos, de derechos humanos es la participación política, la democracia, en donde todos tenemos un voto, donde todos tenemos una oportunidad. Y bueno, en estos días en los Estados Unidos estamos experimentando toda una transición política a nivel presidencial, lo cual tiene los ojos del mundo sobre los Estados Unidos. Y también trato de hablar de esos temas y de la participación que todos debemos de tener en lo político aquí en los Estados Unidos y hacia Latinoamérica también. ¿Por qué piensas que es importante educar los derechos humanos? Nos hemos dado cuenta en muchas oportunidades que hay una gran cantidad de personas que no saben cuáles son sus derechos. Definitivamente, un amplio número de personas no saben sus obligaciones, pero también sus beneficios o privilegios. Y es allí donde nosotros todos, por medio de estas plataformas digitales, por medio de las redes sociales, por medio de foros, eventos, comenzamos a decirle a las personas que tienen unos derechos bajo los estatutos hechos internacionales, dados por Dios de forma inherente, pero también tenemos unas responsabilidades. Y creo que lo que transforma de forma permanente al ser humano es la educación. Y la educación viene por medio de estas conversaciones que estamos sosteniendo y las personas comienzan a decir, tú sabes que no había pensado en esto, déjame y me involucro, déjame y hago algo al respecto. Y creo que ese es uno de los objetivos de lo que estamos tratando de lograr todos quienes amamos la democracia y quienes entendemos que la democracia no es algo que se conquista y se mantiene permanentemente, sino que es algo que constantemente hay que nutrirlo. Thomas Jefferson lo decía de esta forma. Decía que el árbol frondoso de la democracia se mantenía frondoso con la sangre de aquellos que estaban dispuestos a defenderla, porque la democracia era algo que se nutría todos los días. Te has dedicado mucho a la difusión de estas ideas de educación política en Estados Unidos, pero también en Latinoamérica. Te hemos visto en los últimos años viajar mucho, países en Centroamérica, en tu natal Colombia. ¿Qué ves tú que se puede hacer desde acá un poco? Porque uno vive, acá, cuando uno emigra, dice, bueno, de pronto no es mucho lo que puedo hacer, pero ¿de qué manera tú has tomado, digamos, las riendas de esto y qué buscas al ir a estos países y hablar de todos estos temas? Bueno, primero quiero hacer como una anotación con respecto a los recientes huracanes que azotaron la zona centroamericana y también las islas caribeñas colombianas, San Andrés, Islas Providencia y otros archipiélagos. Nos unimos con muchas organizaciones aquí en el sur de la Florida y hicimos y estamos haciendo una jornada de ayuda, de enviar ayuda humanitaria en especies, pero también en donaciones. Y creo que como latinoamericano que residimos en el sur de la Florida, desde Miami, la capital de las Américas, por más que amemos esta hermosa nación, los Estados Unidos de Norteamérica, 320 millones de habitantes, siempre tenemos un cordón umbilical conectado a lo que llamamos Latinoamérica, 700 millones de habitantes con toda una historia compleja y en desarrollo. De hecho, en temas sociopolíticos se llama en gran parte de Latinoamérica países en vía de desarrollo. No son considerados por muchas tasas socioeconómicas países totalmente desarrollados, pero en vía de desarrollo. Y nosotros como líderes norteamericanos, pero también con raíces latinoamericanas, tenemos que hacer lo que decía Sócrates, estar orgullosos de nuestras raíces, celebrarlo y hacer algo al respecto, tratar de poner un granito de arena. Pienso que es nuestra responsabilidad de todos velar o tratar de hacer algo con respecto a proteger la democracia y los derechos humanos hacia Latinoamérica. Porque cuando uno calla frente a unas realidades que uno hoy por hoy conoce, uno se hace cómplice. Entonces, si callas frente a algunas realidades de violación de derechos humanos en Latinoamérica, quiero mencionar el país de Venezuela, quiero mencionar el país de Nicaragua, quiero mencionar el país de Cuba y tantos otros países que se han visto velados en los últimos años por una doctrina engañadora llamada socialismo del siglo XXI, que lo que hace es violentar muchos estos derechos humanos. Y uno de los derechos humanos principales es la libertad de expresión.
poder criticar inclusive el gobierno, porque la crítica es aquello que crea diversidad de pensamientos y esa diversidad de pensamientos es lo que hace que las cosas mejoren. Pero en estos países donde hay represión, donde hay dictadura, donde hay violación de los derechos humanos, el pensar diferente te lleva a convertirte en un enemigo del Estado y por lo tal el Estado te persigue y luego comenzamos a ver presos políticos y demás. Entonces, nosotros tenemos, repito, una opción. Ignorar y evadir que no está pasando nada y que estamos nosotros desde la capital de las Américas avanzando nuestras agendas, o por lo menos lo mínimo que podemos hacer es denunciar, porque al denunciar estas violaciones de derechos humanos, a denunciar la falta de instituciones democráticas, por lo menos no nos convertimos en cómplices. Y justamente pienso que este programa es una plataforma para los que no queremos ser cómplices frente a esta desigualdad, frente a estos gobiernos populistas, frente a estos gobiernos que arrasan y dañan y al final de cuentas son de donde venimos todos nosotros, nuestras raíces. El 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, y justamente este año se cumplen 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es una fecha conmemorativa y muy importante y pienso que lo mínimo que deberíamos de hacer es entregar una ofrenda floral. Hay unos sitios íconos en Miami, tales como por ejemplo la antorcha de la Hermandad, en donde que se encuentra allí en la entrada principal de Bayside, en donde hay los sellos de las naciones latinoamericanas junto con los bustos de figuras importantes tales como Simón Bolívar, personas que han luchado y que fueron próceres de esos principios de democracia que, aunque imperfectos, muchos de ellos, porque ellos mismos estaban, digamos, aprendiendo y entendiendo los nuevos conceptos, pero por lo menos entendían algo básico, que es que una nación debe de ser soberana y no debe de ser suprimida por terceras fuerzas o fuerzas externas. Deben de ser los países soberanos y gobernados por sus mismos ciudadanos. Se debe respetar la participación política y la opinión de cada quien sin temor a la represión. Sé que tienes una visión algún día de estar ocupando algunos de los puestos públicos más importantes. Ya lo intentaste en la alcaldía de Miami, estuviste muy cerca y bueno, eso nos dio una gran esperanza, que hay gente joven que quiere traer lo mejor de los dos mundos y con ideas frescas a la comunidad, a todo lo que es el mundo, digamos, de aquí, de lo que es Estados Unidos. Pero cuéntanos cómo te ves, volverás a aspirar, ¿qué viene para Alfred Santamaría? Muchas gracias. Bueno, sabes que sí siento pasión, Quique, por mi comunidad y tengo tantas ideas y tantas cosas que me gustaría ayudar a impulsar. Y realmente hay un principio y el principio es que para que ocurra algo, siempre tiene que haber personas que quieran liderar que ocurra algo. Todas las cosas que vemos en lo físico hoy se forjaron y se formaron primero en el espíritu o en la mente de alguien. Luego, ese sentimiento de acción llevó a una realidad. Es decir, todo existía primero en lo espiritual o en lo imaginario o en lo del corazón y luego se transformó a algo material. Por ejemplo, en el caso de ustedes, tenían una idea, esa idea surgió en sus espíritus y en su corazón y luego se comenzó a materializar por medio de los micrófonos que tienen en sus manos, por medio de la cámara y las luces que tienen ustedes y por medio de personas que luego el universo y que Dios comienzan a enviar para apoyar esa visión. Pero la palabra clave aquí es que hacía falta alguien que pagara el precio, alguien que quisiera liderar. Si no, este espacio estuviese abierto. Y lo más interesante es que no sabemos cuántas personas impacte, transforme, cambie esto que hoy consideramos un mensaje básico o sencillo. Pero realmente, como dije hace un minuto, lo único que transforma al ser humano es la información. Nada transforma más al ser humano de forma permanente que la información. Y eso es justo lo que ustedes están planteando por medio de estas plataformas. Con ese mismo criterio y con ese mismo concepto, me gustaría liderar cosas en la comunidad. Casi siempre los seres humanos pensamos que, hombre, si yo pienso esto, seguro que el otro también lo está pensando. Si yo pienso esto, seguro que el otro también lo va a hacer. Hombre, que lo haga el otro. Yo no lo quiero hacer. Bueno, yo tengo muchas ideas por mi comunidad y me gustaría liderarlas. Ahora, ¿qué depara para mí el futuro en lo político? No sé, pero voy a estar muy alerta.
voy a estar muy atento porque sí quisiera ocupar una posición de gobierno en donde pudiera representar a la comunidad e implementar muchas cosas que yo como joven millennial considero que el gobierno y la estructura de gobierno es cambiante constantemente. Este fin de semana estábamos recaudando toneladas de ayuda humanitaria para Latinoamérica, es decir, sirviendo y dando un ejemplo no con palabras y tratando de imponerme por medio de mis ideas o atributos, sino por medio de las acciones, predicando por medio de las acciones. Y creo que ese proceso de dar un ejemplo, de sembrar, me va a llevar a alcanzar esa meta que tengo en lo profesional, que es de ocupar un cargo al futuro, no sé cuánto tiempo, 1, 2, 3, 4, 5 años, el tiempo que sea. Quiero disfrutar el journey, el camino, el proceso para llegar allá. Y creo que eso es una gran enseñanza de la vida, disfrutar el journey, disfrutar el camino, no cuando lleguemos, sino el proceso. Y en ese proceso nos vamos transformando en lo espiritual, en lo personal, en lo emocional. Vamos creciendo, vamos transformándonos como seres humanos. Y a eso le doy la bienvenida. Maravilloso, Alfred. Muchísimas gracias por compartir con nosotros hoy. Pues decirte que estoy feliz de poder tenerte aquí en este espacio y que cuenta con nosotros, siempre. Muchas gracias. Siempre crecer y liderar. Y eres un gran líder. Muchas gracias. Les auguro un gran éxito y cualquier cosa que pueda hacer desde mi lado para apoyar este lindo proyecto que emprenden. Cuenten con mi amistad, solidaridad, oraciones, apoyo. Amén. Amén. Gracias, Alfred Santamaría. Y seguimos en contacto. Gracias. Feliz día. Muchas gracias, Quique Posada. Gracias, Alfred Santamaría, por compartir con nosotros. Y a ustedes, gracias por escuchar.